Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, pues el día de hoy vamos a cerrar nuestra serie que titulamos Compromiso con la Iglesia. Hoy es el último día que hablamos en relación a este tema, por hoy o por estos momentos. Entonces quiero pedirles que oremos. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Tenemos un papito que nos ama mucho, que ve por nosotros, que está al cuidado de nosotros, que somos sus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros y que te pedimos esta noche derrame sobre cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos de tu Espíritu para comprender mejor cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Necesitamos que tu Espíritu traiga revelación a nuestras vidas. Necesitamos que tu Espíritu nos muestre y nos enseñe todas las cosas, Señor. Abre nuestro entendimiento y déjanos ver lo que tú quieres que veamos. Y permítenos comprometernos y permítenos ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Que cuando tú vengas puedas decirnos bien, bien iglesia, muy bien, porque fuiste fiel, porque caminaste bien, porque guardaste la división, porque permitiste que el Espíritu los guiara, porque cuidaste tu primer amor. Que todo eso sea parte de lo que el Señor nos diga cuando estemos en su presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues realmente quiero reconocer que si hay alguien que está comprometido con la iglesia, pues son los que están aquí el día de hoy, son los que sirven más constantes, son los que asisten, son más fieles, y pues les tocó escuchar esto. Pero hubiera sido bueno, hubiera sido mejor compartirlo el domingo, ¿no? Que están todos. Pero bueno, el Señor sabe por qué, y si tú ya eres comprometido, puedes ser todavía más comprometido. Y también es un hecho que muchas personas que no están el día de hoy aquí, no es porque no sean comprometidas. Realmente puede ser que sean sus trabajos. Yo recuerdo cuando viví en Toluca que ya no podía venir los miércoles y dejé de venir los miércoles porque el tiempo de allá para acá era bastante pesado, era la hora del tráfico, y pues dejé de venir los miércoles, dejé de venir a los estudios que cuando venía nuestro pastor Denis Morissette presentaba, y era algo que yo quería, pero era imposible, ¿no? Y bueno, muchos están en esa situación y se entiende. Pero bueno, es importante, el tema es relevante y necesitamos cada día estar más entendidos de lo que el Señor espera de nosotros como iglesia. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que mantiene comprometido a alguien con la iglesia? ¿Qué es lo que te mantiene comprometido a ti con la iglesia? Voy a cambiar la pregunta, voy a tratar como de aterrizarla en otro ambiente para que podamos comprender mejor lo que necesitamos responder. ¿Qué te compromete a ti con alguien? Por ejemplo, los que están casados, ¿qué es lo que hace que estés comprometido con tu matrimonio? Piensa, ¿cuál es tu móvil? ¿Qué es eso que te hace salir todos los días, esforzarte, levantarte temprano, atender a los hijos, atender al esposo? Es el amor, ¿sí? Entonces, para los que son hijos, ¿qué te mantiene fiel a tus padres? Porque tus padres te pueden regañar, ¿no? Te pueden llamar la atención y te pueden castigar inclusive, y te pueden poner a hacer el aseo de toda la casa o hasta pintar toda la casa como castigo. Y eso
no va a quitar el amor que les tienes, ¿no? Si te portaste mal y te ponen a lavar toda la ropa de toda la familia, pues no va a ser un asunto que te amargue y que digas, me voy de la casa porque aquí no me comprenden, ¿no? Bueno, hay también cabezones, pero estamos pensando que los que están aquí son maduros y la mayoría, levanten la mano los que viven con sus papás. Ahora, los que son hijos y no viven con sus papás, solo Fer y Brian, ok, sí, son la minoría, pero a la mayoría, pues estás comprometido con tus padres. ¿Y cuál es la razón por la que tú tienes un compromiso con ellos? A ver, reflexiona, piénsalo. ¿Qué te mantiene fiel a tus padres? Nadie te obliga, ¿sí? No es que te digan, si no respondes y si no nos amas, te vamos a dar unos cinturonazos. Pues no es así, ¿no? Realmente no es la amenaza. Si fuera por amenazas, pues no sería lo mismo. Si fuera por una carga, pues ya sería algo pesado, ya no sería lo mismo. Aún en el trabajo, sabemos que tenemos una responsabilidad, pero cuando es una obligación, un peso, una carga, ya no es lo mismo. Y es muy diferente cuando vas y haces algo que te gusta, algo que te nace hacer, en donde estás contento, en donde estás feliz, te levantas temprano, lo haces con mucho gusto. ¿Por qué? Pues lo haces por amor, lo haces por convicción, lo haces por lealtad, lo haces porque te conviene, ¿sí? Bueno, y también es en respuesta a lo que recibes. Imagínate que vas a trabajar y no recibes un pago. Pues como que no, ya no se sabe lo mismo, ¿no? Pero esperas la quincena con alegría. Igual el esposo hace todo el esfuerzo que hace porque sabe que en su casa hay amor, porque sabe que hay un buen trato, porque se siente bien, ¿sí? Y los hijos también, y dependiendo de cada caso es la responsabilidad. Entonces regresemos a la pregunta, ¿qué nos permite ver que una persona está comprometida con la iglesia? Bueno, miren, aquí hay muchos hermanos que conocemos y que han sido, pues, de esta iglesia, de esta congregación ya de muchos años. Déjenme ver, Carito, ¿cuántos años tienes aquí en la congregación? 23 años. Hermano Juanito, ¿cuántos años lleva aquí en la congregación? 13 años. ¿Alguien tiene más de 23? Pastor Rubén, ¿cuántos años tienes en la congregación? 36, por eso es el abuelito. Miguel, 30. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más es de los ya veteranos? Paquito, a ver, tú que eres bueno para las fechas, ¿cuántos años llevas en la congregación? No. Paquito, Dios sabe. Dani, ¿cuántos años llevas en la congregación? Ya, Paquito, gracias por la participación. ¿Mande? No, tú debes de saber. ¿Cuántos llevas, Dani? 30 años, ¿ok? Ahora, si hacemos un recuento de todos estos años que hemos estado, que hemos sido parte de la iglesia en el Triunfo, o ahora CIF, ¿no? Comunidad de Integración Familiar, pues podemos empezar diciendo que aquí es donde conocimos el tema de la salvación. Levante la mano, ¿quién aquí entendió lo que es la salvación? ¿Tú, Rubén, no? Levanta la mano, abuelito. ¿Quién más? ¿Quién más entendió en esta congregación? Aquí la familia Quero Aceves, ¿no? ¿Dónde conocieron del Señor y dónde entendieron la salvación? ¿No? ¿Aquí no? ¿Dónde fue? Ok, ya de más atrás, pero ya no estaba en Maranata, ya Oreb. ¿Y ustedes? Creo que sí, ¿verdad? Parece que sí. ¿Tú? También, ¿no? Ok. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más recibió? Yo, por ejemplo,
aquí entendí el tema de la salvación. Aquí fue. Llegué un miércoles, lo recuerdo muy bien, y ese día empecé a escuchar cosas que no había escuchado antes, cantos que no había escuchado antes. Me hicieron llorar esos cantos, hizo un movimiento muy fuerte dentro de mí, y todo eso provocó que le entregáramos la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así? Ok. Bueno, si no fue en esta congregación, fue en otra, pero al fin y al cabo estamos hablando de la iglesia. La iglesia no es solo aquí, es Oreb, es Maranata, es Familias Victoriosas, de donde tú venías, ¿no? Amistad Cristiana. Ahí fue cuando conociste al Señor. Ok, es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor fue donde conocimos el tema de salvación y donde le entregamos nuestro corazón, nuestro ser al Señor. Esta acción, ¿qué produjo? Produjo en nosotros el primer amor. Hubo un momento de mucho gozo, de mucha alegría. Queríamos compartir con todos lo que estábamos recibiendo. ¿Quién se sintió así? Cuando entendió la salvación, al que se te cruzaba le hablabas y le decías: mira, quiero decirte que hay un Señor y Salvador que te ama, que quiere salvarte, que quiere limpiarte tus pecados. ¿No fue así? A algunos se nos fue quitando poco a poco ese tema de compartir con otros. Algunos cometimos errores, cambiamos la forma, pero bueno. Luego, la iglesia, ya no piensen solo aquí, sino la iglesia. ¿Tú de qué iglesia vienes, mi queridísima Ale? Iglesia Bautista de la Capital. Ok, la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, fue en la iglesia donde en nuestra mente se establecieron los estándares de dirección y las metas para comportarnos en esta vida. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Bueno, fue aquí en la iglesia donde aprendimos a orar. Fíjense que muchos ya lo hacíamos, pero también nuestras oraciones venían acompañadas de muchos rezos y de muchas repeticiones, ¿no? Creíamos que sabíamos orar y de repente entendimos aquí en la iglesia del Señor, cómo podernos dirigir al Padre, cómo poder hablarle al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo todos? Ok. Fue en la iglesia donde aprendimos a cantar. ¿Sí o no? Hermano Chucho. Hay algunos que no lo aprendimos muy bien, pero miren, quiero decirles algo. Yo antes de venir a la iglesia no tarareaba nada, ni la cucaracha, ni feliz cumpleaños, o sea, nada. Yo no cantaba. Yo me metía al baño, me bañaba y nada de que en el baño te cantas y eso. Yo no cantaba, no era parte de mí. Pero cuando llegué a la iglesia, recuerdo, por ejemplo, un miércoles que terminó la reunión, nos quedamos aquí platicando los chavos. Me fui, en ese entonces me iba al Metro San Antonio, del Metro San Antonio iba hasta el Rosario, y cuando llegué al Rosario ya no encontré transporte, ya no había transporte para mi casa. Y entonces pregunté y me dijeron: pues lo más que te puede acercar es un camión que pasa, pero se va por la autopista y te va a dejar por allá por el Reclusorio Barrientos. Del Reclusorio Barrientos para mi casa todavía tenía que caminar como 1 hora. Y dije: bueno, pues es mejor caminar 1 hora que 8, ¿no? Y pues ya me fui para allá. ¿Dónde vivías? Dice. Cuando llegué allá, estaba lloviendo y venía caminando muy feliz cantando. ¿Sí? Yo sé que el Señor se agradó de eso. No sé si estaba entonado o no, al Señor no le importa eso, pero yo venía feliz, venía cantando, venía gozoso de lo que el Señor me había dado en ese momento. Entonces, también en la iglesia muchos aprendimos a cantar. Bueno,
Fue en la iglesia donde aprendimos a vivir, fue en la iglesia donde aprendimos a amar y fue en la iglesia donde aprendimos a servir. Teníamos conceptos chuecos, al revés, creíamos que sí amábamos, después nos dimos cuenta que eso no era amor y entendimos muchas cosas y aquí aprendimos a servir. Levanten la mano los que han servido en algún área aquí en la congregación. Ok. Hermano, échale ganas. ¿Quién más? A ver, ¿quién no ha servido aquí en la congregación? Todos podemos servir, todos podemos servir. Algunos no podemos servir en la alabanza, como yo, pues no aprendí a cantar muy bien, pero podemos servir en otra cosa. Cuando yo llegué aquí, ¿saben en dónde servía? Este piso era de cemento y yo lo limpiaba y yo lo aseaba, todo este piso. Ajá. Después ya me pasaron a la cabina que estaba allí donde están las alfombras y después así estuve en diferentes áreas, pero siempre desde la primera vez comencé a servir. Y el servicio es algo que forma parte de ti cuando vienes a una congregación y estás formando, es parte de la vida de una iglesia. Ok. También fue en la iglesia donde nos bautizamos. ¿Alguien recuerda bien su bautizo? ¿Sí? A mí me bautizaron en un río. Ya me habían bautizado allá cuando era bebé, de eso sí no me acuerdo. Estaba muy cachetón. Pero recuerdo cuando ya aquí en la congregación se organizó una salida, nos fuimos a un río y ahí en el río me bautizaron y oraron por mí. Y recuerdo muy bien que el pastor que oró dijo: Señor, este va a ser un siervo tuyo. Yo en ese momento dije: pues amén, qué bueno. Pero tengo una convicción clara de lo que es el bautismo. Y desde el momento que uno se bautiza y hace pública su fe frente a la iglesia, ahí empieza un compromiso. ¿Sí? Ya es un compromiso ponerte al frente de la congregación, decir que crees en el Señor, decir que quieres obedecerlo y decir que quieres formar parte de la iglesia. Es un compromiso. ¿Sí o no? Bueno, en la iglesia hemos experimentado lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Levanten su mano los que al imponerles la mano recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Levántenla bien. ¿Ok? ¿Sí? Yo recuerdo que a los 15 días de haberme bautizado en agua, oraron, hablaron del tema del bautismo en el Espíritu, pasamos al frente y me impusieron las manos y fui bautizado en el Espíritu. Y recuerdo también el que oró por mí, ¿sí? El hermano Alex Ramos, ¿sí? Y ese día también fue bautizada en el Espíritu la hija del pastor Salvita, Liliana o Iliana. ¿Sí? Lo recuerdo bien, son cosas que están en mi corazón, que recuerdo con alegría. Y también fue en la iglesia donde conocimos a la compañera o al compañero de nuestra vida. ¿Quién ha aprovechado las prestaciones de la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Sí? A ver, ¿quién aquí conoció? Muy bien, Dani, Ana. ¿Quién más? Pastor Chucho, ¿no? ¿Tú? ¿Qué pasó, mi Johnny? ¿Tú no? ¿No fue aquí en la congregación? Ah, fue en la primaria, ¿verdad? Hijos de mi vida, ya desde entonces. Ok. El recreo, Johnny estaba abusado en el recreo. Ok. Bueno, yo aquí conocí al amor de mi vida, a lo que hoy es mi esposa, y algunos estamos comprometidos con la iglesia por todo eso que hemos recibido en la iglesia del Señor, ¿sí? Es una bendición muy grande, todo esto que estoy mencionando es una bendición muy grande y eso es algo que cambia tu actitud, cambia tu disposición y es una manera de caminar agradecido con el Señor por todo lo que Él te ha dado. Esto obviamente ha provocado en algunos
que estemos dispuestos aún a renunciar a un trabajo, a renunciar a una pensión. Quiero comentarles que en el trabajo en el que estoy se revisaron los horarios y le pidieron a la mayoría que se trabajara en domingo. Cuando me presentaron eso, yo les dije, pues si es así, yo no voy a poder continuar aquí. ¿Pero por qué? Me dijeron. Porque para mí es muy importante el ir a la congregación donde yo estoy. Me dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo posible para que puedas tener ese permiso. Y yo, bueno, pues aprovechando, también quiero tener el miércoles, que sea el domingo y que sea el miércoles. Y ahora con la ayuda del Señor voy a poder estar también los miércoles aquí. Martes, miércoles y domingo son días que quedaron bloqueados de mi semana. No voy a trabajar esos días para poder estar aquí con el compromiso que tengo con la iglesia. Ahora, todo esto, hermanos, el enemigo lo sabe. Sabe cuánto amas la iglesia, sabe cuánto le sirves, sabe cómo estás agradecido con el Señor por todo eso que tú has recibido. Y entonces nos provoca, nos pone el pie, pone división, pone riñas, cuántas cosas pone para distraernos y que descuidemos la relación que tenemos con la iglesia. ¿No es así? Constantemente, constantemente. No va a atacar a los que no se congregan o a los que no tienen una iglesia en donde se sientan miembros de ella. A esos que dicen, no, pues yo nada más mis relaciones con el Señor, pues a lo mejor con ellos no hay tanta bronca, pero a los que sabe que están sirviendo en la iglesia, que tienen un ministerio, que tienen un compromiso, pues el Señor, no el Señor, el enemigo está allí buscando desviarnos, buscando distraernos y buscando hacer que no estemos sirviendo en la iglesia. Entonces, todos tenemos muchas responsabilidades y de alguna manera esas responsabilidades están a la periferia, ¿sí?, de la iglesia, la cual pues ya viene a ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, yo no aceptaría un trabajo si en la entrevista me dicen que tengo que trabajar los domingos. Ya de entrada les digo, no gracias. Cuando me hicieron la entrevista para este empleo que tengo, yo iba avanzando en las entrevistas y llegó el momento que les dije, miren, ¿sabe qué? Quiero ser sincero contigo, no quiero quitarle la oportunidad a alguien, mejor no les quito el tiempo porque yo los domingos no puedo. En ese entonces, el gerente que me estaba haciendo las entrevistas me dijo, no te preocupes, sí se puede. O sea, si tú no puedes los domingos, bloqueamos tu día y no pasa nada. Y lo han respetado, ¿no? Pero, francamente, quiero que entiendan que la iglesia, hablando no de la iglesia local, sino de la iglesia en general, es algo que va a prevalecer, es algo que va a permanecer por la eternidad. Vamos a estar reunidos, toda la iglesia, en la presencia del Señor por la eternidad, ¿sí? Para glorificarle. La iglesia redimida de Cristo, somos todas las iglesias locales que el Señor está cuidando y está preparando para el día de su venida, y la iglesia va a ser una adoración colectiva que le vamos a hacer al Señor por la eternidad. Entonces, estas son algunas de las razones por las que muchos que estamos aquí servimos, amamos y estamos comprometidos con la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? ¿Habrá algo más? ¿Se les ocurre algo más? Hay muchas cosas más, ¿no? Por otro lado, el otro lado de la balanza, por todas estas razones que les acabo de comentar, yo en lo personal no entiendo a la gente que no ama la iglesia. O sea, me cuesta trabajo entender a la gente que no quiere tener una relación con la iglesia. Me cuesta trabajo, porque no quieren, porque dicen, yo con Cristo sí, pero allí no, porque son una bola de hipócritas. Y a mí me cuesta trabajo entender eso.
No entiendo a las personas que no quieren asistir a una reunión o que dejan de asistir a una reunión porque ese día, no sé, se puso una pozolería cerca de su casa y prefieren ir a la pozolería en domingo en vez de venir a la congregación. No, ya no comprendo eso. No es parte ya de mí. Me es difícil poder dejar un domingo para tener una actividad así. Inclusive si llegan familiares a mi casa en domingo, los invito a que vayan. Y si no quieren ir, les digo, pues aguántenme, nos vemos al rato porque yo sí voy a ir a la congregación. Pero ya no dejo de asistir por una situación así. Y no entiendo, no comprendo a los que dicen que aman a Cristo, pero no aman a la iglesia. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Y si alguien está hablando mal de la iglesia, está hablando mal de la novia de Cristo. Es como si a Dani tuviera un amigo y le dijera, mira Dani, contigo todo, me caes re bien, puedo hacer un montón de cosas, pero no soporto a Ana. Y se la pasa hablando de tu esposa. ¿Te sentirías bien con esa relación? Contigo es súper leal y buena onda, pero ¿te sentirías bien? No es lo mismo, no puede ser. Es aberrante, es difícil de poder tener una relación en donde no quieren saber nada de la iglesia, pero contigo estamos bien, no pasa nada. ¿Sí me entienden? A mí me cuesta trabajo entender eso. Ahora, tampoco entiendo a la gente que dice, en mi iglesia el servicio es de 1 hora, de 40 minutos y no afecta para nada el resto del día. Y entonces te la pasas a todo dar después de ese ratito que vas a la iglesia. O sea, como que yo no comprendo eso. Es inconcebible para mí, porque ya tiene muchos años, muchos años, que llego el domingo muy temprano y llego a su casa, a mi casa, muy noche. El domingo lo ocupo en estar con los hermanos. Después de las reuniones nos vamos a comer, nos vamos a tomar el cafecito, nos vamos a tomar un helado, de allí nos vamos a la casa de no sé quién y nos la pasamos así. Así es el domingo. Para mí ese es el domingo. Un día de comunión, un día de comer, un día de estar alegres, un día de estar disfrutando de la charla, de estar bromeando, de pasárnosla bien. Y aún cuando vivía en Toluca, a veces eran las 9, 10 de la noche y les decía, ya me tengo que ir a mi casa, ¿te vas a ir hasta Toluca? Todavía recuerdo cuando me decían, ¿hasta Toluca? Pues es que allá vivo, hermano. Híjole. No, pues todos vivían ahí bien cerquita y yo me iba hasta Toluca. Y ahora ya cambió, ahora yo vivo bien cerquita, vivo a 10 minutos y es muy céntrico donde vivo y entonces a donde se hacen las reuniones, pues todo me queda cerca. Y ahora ya disfruto mucho más, ¿no? Pero tiene muchos años que yo llego el domingo por la mañana y la verdad regreso los domingos por la noche, porque es un día de convivencia con la iglesia. Y la reunión con la iglesia no significa solo cuando estoy aquí en el local. ¿Sí? Podemos, saliendo de aquí, estar con hermanos y eso es seguir con la iglesia, seguir conviviendo con la iglesia. Ok. Convertirse en cristiano significa comunión, significa hermandad. Convertirse en cristiano significa amistad, ¿sí? Y esa bendición es en este lugar, esa comunión se da en este lugar. Y los amigos que tenemos, yo desde que me convertí, dejé a los amigos del mundo para estar con los amigos de la iglesia. Y fueron mis nuevos amigos, para siempre ya, ¿sí? Y son los amigos de la iglesia con los que todo el tiempo estoy. Pero realmente eso ha cambiado en muchos. Yo creo que eso era una costumbre constante de muchos y eso
ha cambiado en muchos. Y hay un énfasis muy bajo en el involucramiento que la gente tiene con la iglesia o con los hermanos de la iglesia, ¿sí? Ser miembro en la iglesia, pues es ser parte de la familia de Dios. Esta es la casa en donde se congrega, la casa visible de los santos, déjenme decirlo así. ¿Sí? ¿Se sienten santos ustedes? Levante la mano, ¿quién se siente santo? ¿No? ¿Poquitos? Miren, cuando yo les digo esto, no es en el sentido de que ya son personas que no tienen errores y que no cometen pecados y que no cometen faltas. Ese es un concepto católico de santo. Pero un santo es alguien que Dios apartó para él, ¿sí? Ese es un santo. En los apartados para Dios somos nosotros. Si tú no te sentías así, hoy puedes empezar a sentirte así, porque el Señor te compró para Él. Eres de Él, le perteneces al Señor. Él te apartó de lo vil y de lo menospreciado, ¿sí? Nos sacó del fango, de lo horrible, y nos apartó para Él. Le pertenecemos al Señor. Y a todos esos que el Señor juntó, Él les dice que son la iglesia. ¿Ok? Y cuando nosotros dejamos a la iglesia atrás, y cuando nosotros cambiamos a la iglesia por otras cosas, o por otras personas que no son parte de la iglesia, pues de alguna manera esto también recae sobre nosotros. No que no se pueda, no que esté prohibido. O sea, yo puedo tener relación con mis vecinos, puedo tener relación con personas que no son cristianas, pero mis amigos, la gente a la que amo, la gente que está inclusive primero que mi familia de sangre, es la iglesia. Es la iglesia. No sé si ustedes sientan lo mismo, pero desde hace mucho tiempo lo más importante para mí es la iglesia, y mi familia de sangre ha llegado a ocupar un segundo o un tercer lugar. No que no los ame, no que no me interesen, pero la iglesia, los hermanos, lo que compartimos, lo que tenemos en común, lo que somos en Cristo, ha cobrado un valor muy importante. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué nos permite ver que una persona está comprometido con la iglesia? Bueno, permítanme resumirlo en 3 maneras. 1, lo puedo ver por el patrón en el cual los cristianos que profesan su fe se relacionan con la iglesia. Ese es algo claro, evidente. Cuando alguien está comprometido con la iglesia, hay una relación muy cercana, muy estrecha con la iglesia. Si alguien no está comprometido con la iglesia, antes de que tengas que saludar, dices, ya mejor me voy, para evitarme el saludo y que me quiten el tiempo y que yo llegue tarde a mi compromiso al que voy a ir. No puedo decir que estoy bien con Cristo si no me congrego. Fíjense qué importante. No podemos decir que estamos bien con Cristo si no nos congregamos. Y tampoco puedo relacionarme allí superficialmente con la iglesia. Eso habla de una falta de compromiso. Y hoy la gente tiende a ser, y déjenme usar este término, lo podríamos llamar brincadores de iglesias. ¿Qué entienden por un brincador de iglesias? Es alguien que está un ratito aquí y luego brinca para otra y se va a otra congregación y de allí brinca para otra y así se la pasa. No tiene una, anda como chapulín brincando de una a otra, ¿sí? Y no tiene un compromiso con una, no se sabe quién es su pastor, no se sabe exactamente dónde está su congregación. Son brincadores. Eso no sucedía antes. Realmente
Una persona así, que está aquí un rato y luego no le gusta y se va y tampoco y acá y anda así, pues es una persona que no tiene ningún compromiso porque no pertenece a alguna asamblea de los santos redimidos y congregados que el Señor compró con su sangre. No forma parte de una, no está en una, no ha crecido en una, no lo conocen, no saben quién es porque no se ha metido, no se ha comprometido. ¿Quiénes de los que están aquí forman parte de una célula? Fíjense, les digo que aquí están los comprometidos. La mayoría de los que están en una célula saben de qué estoy hablando. Allí comes, allí preguntas con más libertad, allí te conoces mejor con el hermano, allí sabes con más detalle cuáles son los problemas, la felicidad, el cumpleaños, todo lo que hay en las familias de los hermanos que se congregan en esa célula, ¿sí o no? Bueno, pero para mucha gente eso no es una prioridad. No es una prioridad poder estar en un lugar asistiendo, congregándose, que te conozcan, que sepan de tu vida, que tengas que abrir tu corazón. Eso no es una prioridad. Y cuando se sienten así, pues mejor dicen, pues mejor me voy a otro lado, porque aquí ya no me siento bien, y así andan de un lado para otro. Entonces, la iglesia puede congregarse, pero ciertamente no significa que de los que se congregan ellos necesiten estar allí. Puede ser que algunos estén allí porque pues no les queda de otra, pero la iglesia puede congregarse, fíjense, a estudiar la palabra. ¿A qué más nos congregamos los que estamos en una iglesia? Nos congregamos para orar. ¿Qué más? Para alabar a Dios. ¿Qué más? Para estudiar, para nutrirnos, sobre todo cuando tenemos nuestros coinonías, nos nutrimos re bien, ¿verdad? Hubo taquiza el domingo, pues salimos bien nutridos, pero también espiritualmente, ¿no? Con la enseñanza de la palabra. Y entonces, ¿qué otras cosas hay en la iglesia? Apenas nos mandaron un aviso a la reunión de varones. ¿Qué decía? ¿Qué va a haber el sábado? ¿O qué día era? Sábado, ¿ah? Miren, queremos allí en el Tapanco arreglar lo que se vea mejor. Y entonces queremos hacer unas gradas. Y necesitamos de la ayuda. O sea, en la iglesia también se trabaja. En la iglesia también hay labores que hacer. Y este es el lugar que usamos. Aquí es donde nos la pasamos mucho tiempo. Este lugar muchas veces lo prestamos para que tengan una reunión de un baby shower, de una boda, de una reunión familiar, lo que quieran. También pueden ocupar las instalaciones de este lugar. Este lugar es nuestro lugar. Y este lugar lo cuidamos, lo limpiamos, lo vigilamos que las cosas estén bien. ¿Por qué? Porque amamos este lugar, porque aquí es el lugar en donde pasamos mucho tiempo, ¿sí? Es el lugar donde estamos como amigos. Y entonces eso nos involucra, nos hace tener una relación personal con los pastores, con los diáconos, con los servidores. Y eso es bueno, que estemos involucrados. ¿Alguien supo que las maceteras de acá atrás, de aquí de la banqueta, de aquí de Melchor Ocampo, los carros al dar la vuelta le dieron un lleguecito y se desmoronó toda la macetera? ¿Alguien supo que un hermano estuvo aquí trabajando y que ya están bien? ¿No supieron? Mi hermano Juanito se encargó de ese trabajo. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque ama este lugar, porque está comprometido, porque tiene una buena relación con nosotros, porque quiere servir, porque en su corazón está el deseo de hacerlo. No lo hace por obligación, lo hace por necesidad, tampoco lo hace por necesidad, pero quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, porque se siente bien, porque disfruta servir en el lugar de donde ha recibido tantas bendiciones. ¿No es así? Bueno, número 2. Muchos no están comprometidos con la iglesia
por el descuido de las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Fíjense, hay muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas y no se han bautizado. Y no es tan importante para ellos la cena del Señor. O sea, pueden pasar mucho tiempo y si no toman la cena no es algo que extrañen, no es algo que les inquiete o que les preocupe, no pasa nada. Eso son dos cosas, dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos pidió: bautizarnos y tomar la cena. Por cómo voy, probablemente, ya le voy a hacer a la del hermano Guillermo Quero, no alcance a dar el mensaje hoy, y si me lo permiten, y si se puede, ocuparía otro día más, pero vamos, le voy a echar ganas. Hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos, y bien podrían ser cristianos, pero tienen poco o ningún interés en asistir a la cena del Señor. Dos ordenanzas que no podemos descuidar. Cuando pasan a dirigir la cena, muchos, en un buen porcentaje, dicen: este es el momento más importante de nuestra reunión. De hecho, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y es el momento central de nuestra reunión, porque es el momento que recordamos lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. ¿Sí lo ven? Y entonces, eso debería comprometernos a decir: voy a la iglesia, voy a tomar la cena. Hoy es el día, el primer miércoles del mes, tomamos la cena en este lugar desde hace muchos años. Y todos los domingos hemos cuidado tener la cena del Señor. No es así en otros lugares, ¿eh? En otros lugares puede ser una vez al año. Y no digo que estén mal. Ellos así lo han considerado, pero nosotros, viendo lo que dice las Escrituras y viendo lo que la iglesia hacía, la iglesia primitiva, esa era la razón de la reunión. Cuando alguien se convertía, lo primero que hacía era bautizarse. ¿Sí? ¿Qué es eso de que ya lleva 20 y tantos años de cristiano y no se ha bautizado? ¿Qué está pasando? Yo les hablaba de cuando me presenté delante de la congregación para decirles que quería formar parte de la iglesia, que aceptaba la salvación de Jesucristo, que creía en el Señor como mi Señor y Salvador. Eso me comprometió delante de la iglesia. Entonces es una falta de compromiso no bautizarse y no participar de la cena del Señor, porque al participar de la cena del Señor, lo que estamos diciendo es que somos uno, que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Ven qué importante es? Y si alguien deja de participar y deja de hacer o de llevar a cabo estas ordenanzas que nos dio el Señor, pues hay un problema, ¿no? Pero para muchos esto no es una prioridad. Y esto sí es algo serio. Es algo muy serio. Y miren, en muchas iglesias ahora se está quitando esa prioridad. Ya no hay bautizos. Nos dio mucho gusto que un pastor que se reúne con nosotros los martes nos dijo: tenía años que no le hablaba a la iglesia de bautizos. Salimos, se fueron, le pidieron a Rubén que les ayudara para poder entrar a las instalaciones de Telmex. ¿Y como cuántos se bautizaron? 10 personas. No se habían bautizado. Nosotros anunciamos y le decimos a la gente: ¿te quieres bautizar? El último domingo del mes tenemos bautizo. Casi, si yo les pido que levanten su mano a los que están bautizados, yo creo que la mayoría, en un buen a ver, levanten su manita. Todos los que ya se bautizaron, fíjense, todos los que están aquí están bautizados. ¿Sí?
Y eso está bien. Eso habla de un compromiso y eso es algo que es algo digno de imitarse. Bueno, es triste conocer creyentes de muchos años que no se hayan bautizado. ¿Sí? Porque miren, el bautismo en sí mismo es un testimonio. Es un testimonio, el testimonio más grande, yo creo, que la iglesia tiene del poder y de la gracia que el Señor ha derramado sobre su iglesia. Y entonces, algunos ignoran el bautismo en su totalidad y muchas iglesias no lo requieren. Y esto quiere decir que la enseñanza de este asunto en muchas iglesias ha perdido esta prioridad. Y eso es algo muy importante. Y son dos cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debíamos hacer. Entonces, todos bautizados en un cuerpo, esto es la iglesia de Jesucristo. Todos bautizados. Y todos congregados al pie de la cruz para compartir la mesa del Señor, eso es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Conforme nosotros reconocemos de manera mutua lo que el Señor hizo por nosotros, el precio que pagó, que nos adoptó, que nos hizo sus hijos y que ahora somos de Él y que Él quiere que guardemos la unidad, conforme nosotros estamos haciendo eso, también eso nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados, a pensar en nuestro mal comportamiento, a decirle al Señor: Señor, voy a participar de esto y te pido que me perdones. Y también usamos ese tiempo para recordar las cosas que hicimos mal y para confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y en tercer lugar, venir a Cristo es venir a la iglesia, hermano. Cuando nosotros vemos en las Escrituras las personas que se convertían, lo que seguía era seguir congregándose, seguir reunidos, seguir unidos para orar, para alabar y para partir el pan. Entonces, cualquier idea que la gente tenga de experimentar la salvación sin pertenecer a una iglesia, eso no lo vemos en la Biblia. No vemos en la iglesia, en la Biblia, algún ejemplo en donde se diga de algún creyente que al ser salvo no se congregaba. No vemos un ejemplo así en las Escrituras, en donde al creer en el Señor seguían a los apóstoles, estaban buscando sus enseñanzas, participaban del partimiento del pan, se bautizaban. Esas eran las señales de ser cristianos. Y entonces, cuando no existe eso, pues hay un problema, ¿no? Miren, las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a las iglesias. Y en el caso donde fueron escritas, por ejemplo, a personas como Filemón, como Timoteo, como Tito, estuvieron en funciones claves de liderazgo con las iglesias. Por ejemplo, las epístolas generales eran dirigidas a asambleas de santos. Por ejemplo, en el caso de Santiago, allí esta carta está dirigida a creyentes que estaban dispersos y que estaban reunidos en diferentes lugares, pero era una carta dirigida a la iglesia que estaba dispersa y que estaba en persecución. Y ustedes solo necesitan comenzar a leer las epístolas del Nuevo Testamento para saber que el Señor asumió que los creyentes iban a estar reunidos, ¿sí? Iban a estar juntos en asambleas, no corriendo y saltando de un lugar a otro, no yéndose con un pastor y luego con otro. Por ejemplo, en Primera de Corintios dice: Pablo, llamado
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia. ¿Sí? Esta iglesia estaba en Corinto, y cuando el Espíritu Santo quiso enviarles otra carta en 2 Corintios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia el cual está en Corinto. Eran cartas dirigidas a la iglesia, eran mensajes para las iglesias. Y cuando el Señor quiso alcanzar a los santos y darles instrucciones acerca de la ley y de la libertad y de la gracia, Él inspiró a Pablo para escribir el libro de Gálatas, por ejemplo, y dice: Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias. ¿Se dan cuenta cómo son mensajes, cartas dirigidas a las iglesias? Y Primera de Tesalonicenses dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia. Y en Segunda de Tesalonicenses dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia. ¿Sí lo ven? O sea, no es un asunto menor, no es algo en el que nosotros estemos exagerando. Es de vital importancia que la iglesia se congregue, que la iglesia esté unida, que la iglesia participe de las funciones y de las actividades que hay en la iglesia. Entonces, lo que debemos suponer de todo esto es que la gente que está congregada en una asamblea local, en donde la palabra de Dios es diseminada y son una comunidad congregada de santos, ¿sí? ¿Sí entendemos que somos santos? De santos que adoran y pertenecen a una iglesia. Qué bueno que lleven años perteneciendo a una iglesia. ¿Van bien? ¿Sí? Necesitamos que esa iglesia sea visible, sea militante, sea congregada, sea una iglesia que el mundo vea y se dé cuenta que está funcionando y que está activa. Esa es la unidad. La iglesia es la unidad expresa del cuerpo hecha visible. Y la iglesia se congrega para participar en la adoración, en la oración, en el bautismo, en la comunión, en el partimiento del pan. Para eso nos congregamos, hermano. Que no se pierda la esencia de lo que es la iglesia. Nos congregamos para adorar al Señor, para estar en comunión unos con otros, para exhortarnos, para animarnos, para motivarnos, como lo hacía hoy Rubén. Que no estemos tristes, que no tengamos los brazos caídos, que no estemos con cabizbajos, sino que estemos viendo más allá de los problemas, más allá de las situaciones difíciles, y que estemos con una esperanza de un Salvador. ¿Sí? ¿Ven qué importante es la iglesia? El Señor nunca en ninguna situación estableció otra institución que no fuera la iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Lo voy a dejar aquí, voy a la mitad y la próxima semana termino con esto. Pero que esto, hermanos, nos haga valorar cada día más el saber que tienes una iglesia. Y la iglesia la formamos nosotros, ¿sí? No es el local, no es el triunfo, no es el nombre, no es el que sea la primera. ¿Cómo se llama la iglesia de la capital? Bautista de la capital. Puede ser eso, puede ser la primera iglesia, que también hay nombres así. No importa el nombre, la iglesia la formamos nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos estar bien. Imagínense que somos los que formamos el cuerpo de Cristo y estamos mal. Somos esa iglesia unida, somos esa iglesia que está
dispuesta a servir y a hacer, pero estamos divididos. Ya no checa. No, un cuerpo dividido, ¿qué es? Pues es un muerto descuartizado, ¿no? Un cuerpo dividido, hecho pedazos, no sirve, no funciona, no tiene vida. Pero un cuerpo unido, un cuerpo trabajando con un propósito, con un objetivo, ese cuerpo da vida. Y ese cuerpo es de bendición. Y ese cuerpo nos permite avanzar y caminar para lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos comprometidos con la iglesia, por todas las bendiciones y por todas las maravillas que hemos recibido del Señor. Pues vamos a aprovechar para partir el pan, ¿sí? Vamos a, considerando que somos un cuerpo, y de todo lo que han escuchado cuando presentamos el pan, con poquitas palabras, ¿quién me quiere decir por qué partimos el pan? A ver, levanten su mano. Para recordar, esa es la ordenanza de la que les hablaba. El Señor nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Para recordar lo que Jesucristo hizo a favor de los santos, de los apartados, de los comprados para Él. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más? Sí. Común unión. Tenemos una común unión. ¿Quién es esa común unión? ¿Quién nos vincula? ¿Quién nos une? ¿Quién nos hace ser parte de una sola familia? Cristo. Eso es lo que todos tenemos en común. Un mismo Padre, una misma iglesia, un mismo espíritu, un mismo bautizo, una sola fe. ¿Sí? Es por eso tenemos común unión. Si no tuviéramos nada que ver entre nosotros, diríamos, hasta me cuesta trabajo saludarte. O sea, no tengo nada que ver contigo. No, tenemos mucho que ver entre nosotros. ¿Qué más es importante al partir el pan? Cristo viene por la iglesia, por esta iglesia unida, redimida, presente, visible, comprometida. Cristo viene por su iglesia. ¿Sí? ¿Anhelas la venida de Cristo? ¿Cómo te sentirías que Cristo llegara y estuvieras completamente mal con tu hermano? Que viniera ahorita cuando no le estás hablando a fulanito, a sutanito. ¿No sería algo triste? Si cuando vemos los ejemplos de las parábolas de las vírgenes, por ejemplo, dos que no estaban preparadas, no traían aceite, en otros términos, no estaban tan llenas del Espíritu Santo, y entonces pidieron que se les compartiera aceite, y estas les dijeron, no, pues es que si te doy ni tú ni yo, pues mejor vete a comprar, échate una carrerita aquí con el rolas. Y se echaron a correr, y cuando regresaron ya había llegado el novio. Cierren las puertas, paz, empezaron a tocar. ¿No? ¿Ustedes quiénes son? No, pues venimos con el novio. Aquí están las que están preparadas. ¿Sí? Vean qué importante es estar preparados, estar bien, estar en comunión, amarnos. Es muy importante estar comprometidos unos con otros. Saber que si a mi hermano le falta algo, yo estoy allí, y si yo puedo ayudarle, le ayudo. Saber que si mi hermano está enfermo, puedo ir a visitarlo. Saber que si mi hermano está padeciendo y necesita un donador de sangre, ¿en dónde lo vamos a encontrar al donador de sangre? En la iglesia. Es la iglesia la primera que debe ofrecerse para darle al hermano que está necesitado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante al partir el pan? ¿Estar limpios de pecado? No, fíjense que no.
La iglesia no es un lugar de puro santurrón, de puro perfecto, no es un lugar de puras personas intachables, no es un lugar, no, es un lugar para los enfermos, para los necesitados, para los pecadores, para los imperfectos, ¿sí? Y por eso nos reunimos, y por eso anhelamos la palabra de Dios, y por eso oramos y le decimos al Señor: háblanos, Señor, muéstranos tu voluntad, déjanos ver qué está bien o qué está mal en nosotros, ¿sí? ¿Perdón? Somos familia en el Señor. Esta familia en el Señor es más importante que tu familia de sangre. ¿Por qué? Porque esta familia en el Señor va a estar por la eternidad con el Señor, ¿sí? Ojalá y también tu familia de sangre pueda creer y puedan estar con la eternidad con el Señor. Pero ahorita esta familia es muy importante. ¿Quieren acercarse a repartirnos el pan? Le voy a pedir a los chiquitos, a los más chiquitos de... ¿Cuántos años tienes? 11, de 6 a 11. Sí, tú también pues. Sale. Ok. No, a los que están muy chiquitos, no les den vino. A los más grandes den las charolas de vino y a los más pequeñitos agarren bien la charola para que no se les vaya a caer el pan. ¿Sale? Y vengan aquí pequeñitos, primero. Rápido, vamos a orar. Vengan, antes de repartir, vengan para que hagamos una oración. Cuiden la charola, que no se les vaya a ladear y que no se les vaya a caer nada, ¿vale? Concentrados. Ok. Muy bien. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias porque tú diste tu vida para que seamos uno. Uno, Señor, en ti. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, ahora nosotros somos uno en ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos compraste, somos tuyos, te pertenecemos. Gracias por permitirnos recordar este momento tan especial, porque aquí estamos los redimidos, los apartados, los santificados, y esperamos tu venida, Señor, y te damos gracias por este momento en el nombre de Jesús. ¿Pueden repartir ahora sí? Con cuidadito, no vayan a derramarle ahí el vino a un hermano.